Y vamos a conversar hoy día en particular con el ex ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, porque el tema internacional ha estado muy potente, no solamente por esa situación que ocurrió cuando el presidente de la República dilató, de alguna manera un poco en forma bien, yo diría, poco caballerosa, digamos, la presentación de credenciales del embajador de Israel, pero además porque hoy tuvo un éxito muy resonante en Naciones Unidas con un discurso que hizo, y además en temas internacionales está toda esta discusión una vez más sobre este acuerdo del TPP-11. Vamos a conversarlo justamente con Heraldo Muñoz, exministro de Relaciones Exteriores. Heraldo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas noches. A ver, partamos por una evaluación tuya sobre estos 4 o 5 meses del nuevo gobierno en materia de relaciones exteriores. Bueno, yo creo que han habido aspectos positivos y otros no tanto, más bien negativos, tropiezos que apuntan a la necesidad de enmendar errores y errores no forzados. Pero en materia positiva partiría yo con el hecho de que se han retomado las conversaciones o el diálogo con Bolivia, enmarcadas claramente en el fallo de la Corte Internacional de Justicia que apoyó a Chile en la demanda boliviana contra nuestro país. Y en ese marco, el avanzar hacia una visión de futuro con Bolivia me parece positivo, y eso es algo que este gobierno ha ido planteando, al igual que el acuerdo de Escazú, por ejemplo, sobre justicia ambiental, me parece un hecho positivo. El que se haya retomado lo que nosotros hicimos durante el gobierno de la presidenta Bachelet en materia de protección oceánica, de áreas marinas protegidas, y que el presidente lo haya tomado y llevado adelante, me parece también algo importante para la política exterior de nuestro país. Pero por cierto, se han acumulado distintos tropiezos y errores en los últimos tiempos, y esto opaca obviamente los logros, porque la atención ha sido puesta sobre estos errores, estos tropiezos, y el último de ellos, el que tú mencionabas, y que ha generado la atención nacional e internacional, de la interrupción de la presentación de las cartas credenciales del embajador israelí cuando ya estaba en La Moneda, cuando ya se le habían rendido los honores a los embajadores que presentan cartas credenciales, y bueno, se suspende aquello sin mayor aviso, y ya sabemos las consecuencias que eso ha tenido. Afortunadamente, creo que la eventual gravedad de ese impasse ya ha sido detenida, frenada, gracias a que las propias autoridades de la Cancillería chilena se reunieron con el embajador a pocas horas de este episodio, le dieron explicaciones, la Cancillería israelí aceptó las explicaciones o las disculpas, y bueno, creo que ayudó también que se haya fijado de inmediato una nueva fecha para la presentación de las cartas credenciales, y por eso el tema está cerrado. No es que no haya dejado algunas heridas, pero yo creo que se le pusieron paños fríos. Así que yo esperaría que estos errores no forzados no se sigan produciendo, que el presidente escuche mucho más a sus asesores, a quienes conocen de política internacional, a quienes tienen recorrido, a los profesionales, y que de esa manera entonces la política exterior no sea una materia de debate interno. Sí. Ahora, Heraldo, cuando situaciones como esta pasan, que probablemente hay muchas en la historia, pero no son tantas tampoco, existen estos desaires y este tipo de situaciones. ¿Cuáles son las reacciones que se tienen a mediano y largo plazo? ¿O esto termina con una disculpa y qué sé yo, y perdonan?
pero no lo pensé bien y punto. O hay relaciones en términos de las relaciones propiamente diplomáticas y comerciales entre los países a veces. Bueno, a veces tiene efectos, como tú dices, a veces tiene efectos económicos, culturales, tecnológicos, ¿sí? Pero en este caso yo creo que se ha puesto freno oportuno a esta situación. Ahora, no es que los países en circunstancias similares no anoten en una libreta este tipo de situaciones. Se pueden olvidar momentáneamente, pero de repente queda esto anotado. Pero aquí lo que hay que salvar son las relaciones de Estado. Y eso es lo importante, porque el presidente perfectamente podría haber expresado su malestar respecto a una violación de los derechos humanos y al asesinato de un joven en el territorio ocupado palestino de una manera distinta. Hay códigos, hay conductos por los cuales se puede manifestar aquello respecto al malestar que se siente respecto a un gobierno o a una ocupación militar de territorio palestino, según las distintas resoluciones de la Asamblea General, incluso de para empezar, Seguridad de Naciones Unidas. Para empezar, Heraldo, afectó las relaciones de Estado. Para empezar, eso es algo que tú le puedes decir al nuevo embajador, digamos, que tú lo sientes, etcétera. Eso es parte de la conversación, ¿no es cierto? Claro. Se podría haber recibido al embajador y haberle dicho: ¿sabe, embajador? Yo quiero expresarle el malestar de mi gobierno con lo que ha hecho su gobierno, el ejército israelí. Tantos niños han sido asesinados, han muerto en los últimos días, y esto viola no solo los derechos humanos, que es lo principal, sino que distintas resoluciones de Naciones Unidas. Y mi país está a favor de los derechos del pueblo palestino, sin perjuicio de que nosotros reconocemos de igual manera que Israel tiene el derecho a vivir en fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, como dijo el presidente hoy día en la Asamblea General, en su discurso. Exacto. Donde retomó la posición tradicional de Chile de decir: mire, los derechos del pueblo palestino, el derecho del pueblo palestino a tener un Estado libre y soberano, pero también el justo derecho de Israel a vivir en fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. Entonces, aquí no se veló por la relación de Estado, y ese es el problema que se suscitó, y que afortunadamente yo creo que se le ha puesto paños fríos y ya está siendo superado a mi juicio. Ahora, la otra cosa, Heraldo, ha vuelto a resaltar muy fuertemente todas las opiniones en torno al TPP-11. En un momento dado, cuando nosotros, nuestro país, es uno de los que tramita el TPP-11 y se abre esa posibilidad, después empieza a languidecer eso y empiezan a haber todo tipo de segundas visiones, terceras visiones, hasta que ahora resurge. ¿Cuál es el estatus para Chile del TPP-11 hoy día, Heraldo Muñoz? Bueno, primero yo creo que ha habido una señal positiva por parte del gobierno del presidente Boric de reactivar la discusión respecto al TPP-11 o el CPTPP, que es el nombre oficial, y su eventual ratificación en el Senado. Hay que recordar que ya esto fue aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados, que ha sido aprobado incluso en las comisiones de Relaciones Exteriores, de Hacienda y de Constitución del Senado, y solo falta el plenario. Yo creo que es importante la señal que da el gobierno, y que tiene que ver con los beneficios del TPP-11 para Chile. En primer lugar, los beneficios arancelarios, el acceso a alrededor de 3.000 líneas arancelarias a mercados muy importantes para Chile, como son Japón, Canadá, México, Malasia y otros, para miles de productos chilenos y por lo tanto para muchas pymes, para crear empleo. Hay un estudio que indica que el acceso que generaría para las exportaciones chilenas
de aprobarse, de ratificarse el TPP-11 es del orden de 1.180 millones de dólares anuales. Eso no es poco cuando hay una situación de necesaria reactivación económica que estamos buscando. Y además de eso, lo más importante, y esto francamente no se menciona, pero eso quizás es lo fundamental, es la idea de cadenas de valor que se generarían. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama acumulación de origen. Cambian las reglas de origen. Es decir, un producto de otro país, una materia prima, se considera como nacional. Es decir, Chile podría eventualmente importar, por ejemplo, mangos desde Vietnam, país que por lo demás ya aprobó, ya ratificó el TPP-11. Y en Chile podríamos elaborar esos mangos, ponerlos en conserva, agregar valor y reexportarlos a los países del TPP-11, generando valor agregado y encadenamientos valóricos, encadenamientos de valor entre los distintos países del TPP-11. Eso, a mi juicio, es tan importante o más que los beneficios arancelarios, ¿no? Entonces, yo creo que se está entendiendo esto y la Cancillería ha decidido mandar lo que se denominan side letters, que son acuerdos paralelos o cartas paralelas. ¿Para qué? Para eximir a Chile de la aplicación del mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado que está contemplado en el TPP-11. Eso eventualmente puede ayudar, y por eso yo lo valoro, la ratificación en el Senado. Ahora, Chile puede presentar estas cartas y algunos países de los otros 10 pueden decirle a Chile que sí o que no. Yo creo que Nueva Zelanda, que fue el que primero pensó en estas cartas relativamente a los mecanismos de solución de controversias, porque Chile incluso firmó cartas paralelas o side letters en otras materias con varios de los países del TPP-11. Nueva Zelanda pidió estas side letters y 5 países le aceptaron eximir a Nueva Zelanda de este mecanismo de solución de controversias inversionistas-Estado. Los otros 5 no. Chile está haciendo lo mismo y seguramente entonces Nueva Zelanda le va a decir que sí a Chile. ¿Qué es lo que pasa con los demás? Los que no le acepten. Bueno, ahí obviamente los que no le acepten van a decir, mire, sabe, yo prefiero quedarme con el mecanismo del TPP-11. Y los que le acepten le pueden decir, mire, yo le acepto, pero usted sigue estando obligado con el mecanismo de solución de controversias bilateral, de los acuerdos bilaterales que tengamos. Y la mayoría de los acuerdos bilaterales de solución de controversias que tiene Chile, con los otros 10 países, es muy parecido a lo que está en el TPP-11. Más aún, Fernando, fíjate que en algunos casos, algunos de los países tienen mecanismos de solución de controversias bilaterales que son menos positivos que lo que hay en el TPP-11, porque el TPP-11 establece claramente que se puede discriminar y regular en materia de inversiones en función de los intereses de bienestar público. Sí. Y eso no está establecido en algunos de los acuerdos bilaterales. Entonces, podríamos estar en una situación donde tengamos un retroceso, que algún país le diga a Chile, ok, te acepto eximirte de la aplicación del mecanismo de solución de controversia del TPP-11, me quedo con el bilateral, pero el bilateral es menos bueno de lo que tenemos respecto a ese país. Sí. En el TPP-11. Ahora, entonces es un tema complejo, pero que eventualmente puede ayudar a ¿qué? A que se ratifique en el Senado. Sí, fíjate que conversando con algunas personas que estaban en contra de la firma del TPP-11, ellos me planteaban, referente a lo mismo que tú estás diciendo, este concepto de que se hacían tribunales ad hoc para determinadas circunstancias, y que en ese sentido las posibilidades de que el país tuviera una defensa respecto, por ejemplo, de una empresa era muy difícil, y que era casi... ¿Cómo entender eso bajo la norma de algo que todavía no está funcionando?
Bueno, en primer lugar, estos tribunales ad hoc es lo que hemos tenido en todos los otros acuerdos de libre comercio, que son tribunales de 3 jueces en el marco del CIADI, que es una entidad dentro del marco del Banco Mundial, donde Chile ha estado y incluso ha tenido casos, y no nos ha ido mala, porque de 6 casos donde hemos sido demandados, hemos ganado 5. De modo que no es verdad que esto siempre sea en favor del inversionista. Por lo menos la evidencia en el caso de Chile no demuestra eso. Tampoco la evidencia de los estudios de la UNCTAD. La mayor parte, de hecho, favorece a los estados. Pero el punto es que lo que tenemos a nivel bilateral es más o menos parecido a lo que está en el TPP-11, aunque está habiendo una evolución bastante rápida en materia de mecanismos de solución de controversia. Lo ideal sería tener un tribunal que sea común, como lo que está persiguiendo la Unión Europea. Eso sería lo ideal. Y de hecho, Chile, al firmar el TPP-11, firmó una declaración tripartita conjuntamente con Canadá y Nueva Zelanda. ¿A qué nos comprometimos? Fueron 2 declaraciones. La primera es a velar por los contenidos progresistas del TPP-11, a velar por los contenidos en materia de igualdad de género, de apoyo a las pymes, de protección del medio ambiente, de derechos laborales, etc. Y a evaluar cada 3 años justamente el contenido progresista, esos contenidos en los 3 países. Y el otro acuerdo tripartita fue a evaluar la evolución de los mecanismos de solución de controversia inversionista-Estado. ¿Por qué? Porque los 3 países decíamos, esto está cambiando rápidamente y quisiéramos más transparencia, que los jueces tuvieran un comportamiento ético y varias cosas que se dicen en ese acuerdo. Pero a lo que apunta es que están pasando cosas, hay evolución en materia de solución de controversia. Por eso que yo veo como algo perfectamente atendible lo que está haciendo la Cancillería de presentar estas side letters, porque desde hace 4 años ya que firmamos el TPP-11 han pasado muchas cosas y hay evolución, y eso es consistente entonces con lo que firmamos con Canadá y con Nueva Zelanda. ¿Y qué crees tú? ¿Cuál es tu feeling, Heraldo? Suponiendo que no tienes información, digamos, pero ustedes, los ex cancilleres y buena parte de ese, son llamados a, qué sé yo, aconsejar, contestar preguntas, mal que mal, fueron parte de la construcción de un tratado de este tipo. Bueno, conversamos mucho, porque además, en mi caso, con muchos de quienes están en la Subsecretaría de Asuntos Económicos Internacionales, que a mí me correspondió proponer y crear en el marco de la modernización de la Cancillería. Antes no existía, fue nuestra gestión la que permitió la creación de esa subsecretaría. Bueno, ahí hay mucha gente con la cual yo trabajé y que elaboramos este TPP sin Donald Trump, cuando por su afán proteccionista decidió retirarse del TPP, diciendo que esto era lo peor que le podría pasar a Estados Unidos, que esto solo beneficiaba a los otros 11 países. Bueno, he conversado con algunos de estos funcionarios y yo creo que hay una buena posibilidad de que estas cartas que está presentando Chile sean contestadas positivamente por algunos. Por ejemplo, yo creo que Nueva Zelanda, que como dije antes, presentó estas cartas para eximirse de este mecanismo del TPP y que obtuvo 5 de las 10. Los otros 5 le dijeron que no a Nueva Zelanda. Yo creo que Chile también puede lograr que algunos países nos contesten positivamente partiendo por Nueva Zelanda. Oye, y a propósito, Heraldo... Hay otros que probablemente no, digamos. Oye, y a propósito de que mencionaste cuando Donald Trump retiró esta situación, ¿Biden sigue en la misma parada o volvió? Mira, Biden, te cuento una anécdota bastante desconocida. Biden, cuando era vicepresidente,
yo fui a Washington a las últimas negociaciones del TPP, del original, y nuestra postura era no firmar, porque Estados Unidos insistía en otorgar protección de 12 años a los medicamentos biológicos. Sí, y Chile no aceptaba que nos cambiaran nuestra legislación de protección de 5 años. Y le dije eso al representante comercial de Estados Unidos en las conversaciones, le dije Chile no va a estar en el TPP. Bueno, y recibo una llamada telefónica de la Casa Blanca diciéndome que me invita el vicepresidente de Estados Unidos a conversar. Y yo dije, yo no he pedido ninguna conversación con el vicepresidente de Estados Unidos. Y además, tú sabes muy bien que para conseguir una entrevista con un vicepresidente pasan muchos meses para cualquier autoridad internacional. Bueno, al final uno no va a rehusar esto. Fui a la reunión acompañado del embajador, acompañado del entonces ministro de Hacienda de Chile, que me acompañaba a las negociaciones, y me dice, Biden, ¿sabe? Yo quiero convencer a Chile para que se quede en el TPP. Yo le dije, ¿sabe, vicepresidente? Le dije, nosotros no nos vamos a quedar porque nosotros no vamos a tener medicamentos más caros en Chile, que ya son caros, y ya tenemos 5 años de protección, no vamos a tener 12, le dije. Y si eso continúa, le debo decir que Chile no va a estar. Además, le dije, somos un país pequeño, ni se va a notar. Y ahí Biden me doró la píldora, me dijo, no, Chile es tan importante, es un país que es líder, y no puede ser que Chile no esté. Yo le dije, mire, dígale entonces a sus negociadores que cambien de postura, porque Chile no la va a cambiar. Larga historia, bueno, Estados Unidos cambió su postura, y Chile tiene una nota a pie de página, digamos, respecto a este tema de los medicamentos biológicos, que dice, Chile no cambia su legislación. Nos quedamos con los 5 años. Y ahora voy a la conclusión. Entonces, ¿Biden está a favor? No. Biden no está a favor de aprobar el TPP-11, porque él mismo me dijo, mira, yo he asumido costos. En esa conversación me dijo, yo he asumido costos con los sindicatos que me apoyan, porque yo estoy a favor del TPP-11 y los sindicatos en Estados Unidos, que son muy cercanos a mí políticamente, no apoyan el TPP-11. Y la postura hoy día de Biden es no suscribir el TPP-11, del cual se retiró Trump, por las complicaciones políticas, además mirando a las elecciones de medio término que vienen ahora en noviembre. Colocar este tema sería obviamente dividir al Partido Demócrata, y eso sí. Entonces no lo va a hacer Biden. O sea, para todos los efectos prácticos, Heraldo, estamos hablando de un TPP-11 sin Estados Unidos. Exactamente, así es. Y eso es algo que de alguna manera fortalece la situación de los países más chicos, que eventualmente tienen un gran empuje, si se quiere, en términos empresariales o innovaciones, pero claro, no están bajo el alero de Estados Unidos. En este caso, el caso chileno y quizás otros países latinoamericanos y probablemente también de otras latitudes. Claro, para varios países que no estuviera Estados Unidos era bastante importante, porque en el caso de Perú, por ejemplo, tenía 0 años de protección y tenía que subir a 12. Al final quedó en 8 o 5. Es bien complicado explicarlo, pero al final tuvo que subir de todas maneras en el acuerdo que había con Estados Unidos, pero al salirse Estados Unidos ese tema quedó fuera, de modo que está entre las 20 normas que fueron, comillas, suspendidas o removidas del TPP-11, muchas de ellas sobre propiedad intelectual, que era de lo que más insistía Estados Unidos. Así que varios de los países más pequeños, los países que tienen menos desarrollo o apertura, tenían problemas con lo que había puesto Estados Unidos, y el que no esté Estados Unidos, bueno, de alguna manera les representa un alivio. Sí. Por último, si tú tuvieras que decir, a ver, ¿quiénes van a estar o estarían particularmente
beneficiados en caso de que se apruebe un tratado de este tipo en Chile? ¿Quiénes serían? Bueno, hay muchas empresas que exportan a estos mercados y que están quedando fuera, porque hay países que han ratificado, como Nueva Zelanda, Canadá, Perú, que es un competidor de Chile en varios de estos productos, y que están teniendo una ventaja que Chile no tiene. Y hay de todo, hay productos de distinta naturaleza, hay mucha empresa mediana y pequeña que se beneficiaría con el acceso a los mercados, porque los grandes productores de repente tienen la envergadura como para llegar. Son los productores más pequeños, los exportadores más pequeños, los que necesitan ese acceso a mercado, además de que el TPP-11 reduce las barreras no arancelarias. Abre también el mercado de los servicios de compras gubernamentales. Entonces, Chile se ha especializado particularmente en exportación de servicios y por eso que sería bastante positivo para un sector importante de nuestra economía. Y por último, hay una cuestión geopolítica, porque cuando tú tienes al Reino Unido, que formalmente pidió acceder al TPP-11, cuando tú tienes a China, que ya mandó una carta formal el año pasado para solicitar el acceso al TPP-11, cuando tú tienes además a Corea del Sur, a Tailandia, a Indonesia, y en nuestra región a Costa Rica, a Colombia, a Uruguay, eso puede llegar a configurar un esquema de integración extraordinariamente potente, del cual yo me imagino que Chile no quiere estar fuera, habiendo sido además un impulsor de este acuerdo sin Trump, sin Estados Unidos. Así que yo creo que ese es un factor adicional que debiera llevarnos a considerar con mucha seriedad la aprobación del TPP-11 ahora en el Senado. Bueno, Heraldo, te quiero agradecer esta conversación y estaremos atentos a ver qué es lo que pasa, a ver si es que podemos conversar más adelante cuando ya estas cosas estén por lo menos decididas y estén ya tramitadas, y ahí podemos ver un poco a ver qué quedó dentro, qué quedó fuera, si es que las cosas se hicieron como tú estás pensando que podrían ser. Así es. Esperemos que se acepten estas cartas que ha propuesto la Cancillería y que esto termine bien en un momento económico muy sensible para Chile y el mundo, en realidad. Gracias, Heraldo. Que te vaya muy bien. Igualmente. Chao.